quien nos va a hablar un poco sobre la computación de alto rendimiento y sus aplicaciones, Big Data, computación distribuida, inteligencia artificial. Bienvenido, Edison. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Realmente un honor estar acá en la primera jornada. Esperemos que la segunda jornada sea física para poder conocer Honduras y realmente muy emocionado pues de ser partícipe de estas iniciativas en Honduras y gracias pues por la invitación. Entonces, pues dando inicio, les voy a conversar un poco acerca de la computación de alto desempeño y sus aplicaciones. Mi background es como físico teórico y computacional, entonces lo que les voy a hablar va a ser un acercamiento pragmático. ¿Qué significa? Que solo es verdadero aquello que funciona. Es decir, que desde el punto de vista teórico, la computación de alto desempeño va a funcionar de cierta manera, pero desde la práctica uno ve otras cosas. Entonces yo voy a ir ilustrándoles qué es eso, qué es lo teórico y qué es lo pragmático cuando uno empieza a implementar las soluciones en computación, en ciencias, para hacer computación de alto desempeño, cuando uno tiene que trabajar con Big Data y uno necesita alto rendimiento. Y al final les voy a comentar un poco de inteligencia artificial como abrebocas para que me inviten la próxima a Honduras y contarles un poco más de inteligencia artificial, que es una de mis áreas actuales de investigación. Entonces, para hablar de computación de alto desempeño, en general uno tiene que hablar de computación en paralelo. Entonces, tomando, digamos, esta definición de este libro de Highly Parallel Computing, uno podría decir que la computación en paralelo es una forma de computación en la cual muchos cálculos se llevan a cabo simultáneamente. Entonces, como si uno tuviera muchos esclavos calculadores que están haciendo cálculos para una tarea determinada. Para uno hacer computación en paralelo, y digamos que uno dice esclavos porque en el lenguaje de computación en paralelo de un clúster, las máquinas de cómputo son los esclavos y quien coordina es el máster, pues, como para que se vayan apropiando también del lenguaje de la computación de alto desempeño y computación en paralelo. Para uno realizar esto necesita hardware especializado y software especializado. El hardware especializado son los procesadores multicore que ya muchos tienen en sus computadores, incluso en los celulares. Los coprocesadores, que era algo que existía antes, luego dejó de existir y luego volvió a existir hace unos años. Las tarjetas de video, que pasaron de ser para videojuegos y quedaron como una de las componentes más importantes para hacer computación de alto desempeño. Los clústeres tradicionales de cómputo y también ya en los últimos años la computación en la nube está jugando un papel muy importante para todo el tema de computación de alto desempeño. A nivel de software, cuando uno está hablando de alto desempeño, uno trabaja con lenguajes de bajo nivel, es decir, más cercanos al lenguaje de máquina. Entonces uno está hablando de MPI, OpenMP, CUDA. Cuando uno trabaja a alto nivel, ya uno está hablando de Python, de Spark, de Databricks, pero eso ya es a alto nivel. Pero para hacer computación de alto desempeño toca trabajar a bajo nivel. Entonces les voy a comentar un poco acerca de estas tres para programar. Y vamos a ser muy pragmáticos y solo vamos a hablar de lo que ha sido útil en mi carrera científica de computación de alto desempeño, más que un recorrido exhaustivo por cada uno de los temas, ¿cierto? Por eso el pragmatismo en la charla. Entonces vamos a hablar un poco, ¿cierto?, sobre nociones básicas de arquitectura de procesadores tipo Intel, AMD, coprocesadores Intel y tarjetas de video NVIDIA. Y también vamos a hablar un poco de los métodos y lenguajes de paralelización. Y todo esto debe funcionar sobre un clúster o sobre ciertos tipos de máquinas. Nos vamos a enfocar en plataformas Linux. No vamos a hablar de redes de intercomunicación, ni los tipos de software para los controladores del hardware, tampoco de la entrada y salida de datos. En general, uno ya cuando está haciendo computación de alto desempeño debe olvidarse de que la entrada de los datos es por el teclado y que la salida es por pantalla. Ya todo va al disco duro, desde la entrada de los datos hasta la salida.
todo va al disco duro. Y tampoco vamos a hablar del tema de optimización, que ya es todo un área de investigación, cómo optimizar códigos. Entonces, vamos a hablar de los lenguajes de programación que les planteaba, que son de bajo nivel, y pongo lenguajes entre comillas, porque en realidad de estos tres, solo uno de ellos es un lenguaje. Entonces, el más conocido para hacer computación en paralelo es MPI. Pero MPI no es un lenguaje, es un estándar que define la sintaxis y semántica de las funciones contenidas en una librería, una biblioteca, para el paso de mensajes. Entonces, lo que hace MPI es que define los estándares de cómo se van a comunicar las distintas partes de un clúster o de procesadores en una misma máquina. Entonces, es ese protocolo de comunicación. Y ese protocolo de comunicación es esa librería que uno utiliza que define la sintaxis y la semántica. Esas comunicaciones uno debe programarlas de forma explícita. Entonces, uno tiene que decir el procesador A al procesador B qué mensaje le va a enviar y de qué tipo. Entonces, es bastante complejo programar en MPI justo porque toca programar todo explícitamente, pero es muy escalable porque no depende del número de procesadores ni de la arquitectura con la cual se diseñó la solución. La otra herramienta muy utilizada es OpenMP. Entonces, OpenMP tampoco es un lenguaje, es lo que uno llama un API, una interfaz de programación de aplicaciones para la programación de computadores que tienen múltiples procesadores, pero tienen una misma memoria física. Entonces, con OpenMP, uno puede programar en máquinas que tengan el procesador físico en la misma tarjeta donde está la memoria física. Entonces, sirve para programar en los computadores actuales que tienen, digamos, 8 cores. O si uno tiene una máquina muy grande, digamos, con un procesador de 48 cores, entonces uno puede utilizar todo ese poder computacional con OpenMP dentro de esa máquina, pero no se puede comunicar con otras máquinas en esta estructura en paralelo. Pero es bastante útil porque uno no tiene que programar de forma explícita las comunicaciones, sino que las comunicaciones sean de forma implícita. Entonces uno dice qué secciones del código quiere paralelizar y en qué forma quiere hacerlo, y el precompilador crea toda la infraestructura, todas las comunicaciones para que eso se dé. Entonces es muy fácil de programar, pero tiene una restricción a nivel de hardware y es que la memoria física tiene que estar ahí compartida por todos los procesadores. Por último, tenemos CUDA-C, que sí es un lenguaje de programación. Entonces, este lenguaje de programación fue desarrollado por NVIDIA, que es una empresa de tarjetas de video. NVIDIA y AMD son como los proveedores de tarjetas de video del mundo. Y NVIDIA desarrolló un lenguaje de programación basado en C, por eso se llama CUDA-C, para programar de forma genérica las tarjetas de video, que ya no tienen CPUs, sino que tienen GPUs, Graphic Processing Units. Entonces, este lenguaje de programación dio mucha potencia a todo lo que tiene que ver con computación de alto desempeño. Entonces, ahora que hablamos un poco del software, hablemos del hardware. Entonces, ustedes conocen los procesadores Intel, NVIDIA también tiene procesadores, AMD, y también hay otros que uno no conoce tanto, como los de IBM, los Power, los que han desarrollado en Japón, como estos de acá, los que han desarrollado en China, que muchas veces se desarrollan solo para estructuras de supercómputo. Entonces, muchas veces cuando uno va a trabajar con computación de alto desempeño, uno tiene que aprender sobre el hardware en el que está trabajando para optimizar los procesos. Entonces, pongamos un ejemplo. Un Intel Core i7-990X es viejo, pero lo que quiero ilustrar con este tipo de procesador es qué son los cores y qué son los hilos, ¿cierto? Entonces resulta que vamos a hablar que vamos a tener unos núcleos, unos cores, que es lo mismo que vamos a llamar un thread, un hilo o un logical core, que es distinto al procesador. Entonces, en esta clase de procesador, uno va a tener que tiene 6 cores, pero cada core de esos tiene 2 hilos. Entonces tiene 2 núcleos o 2 cores lógicos. Entonces, en general va a tener 6 cores, pero va a tener 12 hilos.
pero cada hilo está por pares dentro de un core de estos. Entonces ellos comparten una misma unidad lógica, pero para el tema de computación en paralelo vamos a pensar en la unidad más pequeña de cómputo que van a ser los hilos. Entonces en este caso, este procesador contiene 6 cores, pero 12 hilos. Y cuando vamos a hablar del número de unidades de procesamiento que tenemos, entonces vamos a hablar de los cores lógicos, que en este caso van a ser 12. Entonces, vamos a tener también que entender cuando estos procesadores tienen hyperthreading o no, si uno quiere o no activar este tipo de cosas para poder optimizar el cómputo, porque aunque cada core tiene 2 hilos, tiene una única unidad lógica. Entonces, muchas veces el bus de comunicación puede entorpecerse si uno trata de utilizar los 2 hilos. Entonces, el acercamiento pragmático que les mencionaba es que muchas veces, aunque tiene 12 hilos o ustedes tienen un procesador i7 que dice que tiene 8 cores, es cierto, tiene 8 cores lógicos, pero en realidad tiene 4 cores con 4 unidades de control. Entonces, en realidad son 4 procesadores y muchas veces, pues es un procesador con cuatro cores. Muchas veces cuando uno quiere hacer cosas en paralelo, resulta que no corre 8 veces más rápido en los 8 hilos, sino que corre solo 4 veces o 6 veces más rápido, porque los hilos no son independientes, sino que están dentro de un solo core y la unidad lógica que comunica toda la información no potencializa el poder de cómputo. Entonces, ese es el acercamiento pragmático. Ahora, cuando uno quiere mezclar la parte de hardware con la parte de software para resolver un problema, entonces uno tiene que decidir o qué lenguaje o cómo lo tiene paralelizado desde el nivel de software para saber qué hardware utiliza o saber qué hardware va a utilizar para saber cómo lo va a paralelizar a nivel de software. Entonces, si uno tiene un hardware que es varias CPUs con una misma memoria, por ejemplo, un computador de escritorio que tiene un i7 con 8 cores, entonces uno va a tener estos 8 pegados a una misma unidad de memoria. Entonces, en ese caso, lo mejor a utilizar es OpenMP. Pero si uno lo que tiene son varios computadores con unidades de procesamiento y memoria en esa físicos y tengo una red de intercomunicación entre ellos, entonces estamos hablando que la mejor manera de comunicarse es con MPI. En general, cuando uno ya tiene un clúster de cómputo, uno lo que va a tener es una mezcla de estos dos, múltiples CPUs con una misma memoria que están compartiendo y un sistema de intercomunicación. En ese caso, uno puede usar solo MPI o MPI mezclado con OpenMP, de tal manera que el MPI permita la intercomunicación entre distintas máquinas y entre las CPUs internas, y si uno lo mezcla con OpenMP puede hacer implementaciones locales en paralelo para ciertas tareas locales. Entonces, dependiendo de la infraestructura que uno tenga, es el tipo de software que uno va a implementar a bajo nivel, ¿cierto? Y esto es lo que te permite escalar, y estamos hablando ya que uno necesita teras de RAM y necesita miles de procesadores para resolver su problema. Porque muchas veces cuando le hablan a uno de Big Data, le están hablando que, no sé, tienen 1.000.000 de entradas, sí, pero es que 1.000.000 de entradas si no pesan más de 10 gigas y no son demasiado complejos, eso no es Big Data. Pero ya cuando estamos hablando que la complejidad de los datos es alta, que el volumen de datos es del orden de teras y que el procesamiento te puede llevar meses o años, si lo haces en 8 procesadores, y te puede llevar 2-3 semanas si lo haces en 1.000 procesadores, entonces ahí estamos hablando ya de un tema de Big Data. Y para eso se utilizan estos lenguajes, que es lo que hemos usado para hacer relatividad numérica, colisiones de agujeros negros, es de esta manera. Hay varias estructuras de clúster, entonces uno puede armar un clúster con unos Raspberry Pi, uno puede hacer estos más rudimentarios, ¿cierto? Miren el sistema de enfriamiento tan sofisticado, y ya unos clúster más como un supercomputador. Entonces, en estos supercomputadores, no solo los procesadores y la memoria es un problema a resolver,
También el tema energético, cómo suministrarle energía, es un problema a resolver. Y cómo enfriarlo es otro problema a resolver. Entonces, muchas veces todo este cableado que ustedes ven acá, en realidad va por debajo, después se conecta por debajo, porque hay que comprar un piso especial para poder meter todo el cableado por debajo. Y esto necesita un aire acondicionado que puede estar consumiendo tanta energía como los mismos procesadores. Entonces, resolver también toda esa infraestructura requiere de un grado de complejidad, pero ya cuando uno lo va a resolver como científico, solo de preocuparse por la infraestructura interna de los procesadores y la memoria para saber cómo distribuye los datos, los procesos y cómo los guarda disco duro, porque algunas de estas máquinas son de procesamiento y otras son de almacenamiento. Entonces uno tiene que saber cómo comunica esos datos. Pues para hacer computación de alto desempeño, uno muchas veces requiere saber de la parte de infraestructura, no ser ingeniero electrónico o de sistemas, sino tener un conocimiento básico. De lo que les mencionaba, los clústeres tienen unos nodos de cómputo, que es lo que uno llama los esclavos, y un nodo maestro. Y tiene un switch de intercomunicación. Y uno como usuario se conecta remotamente al sistema a través del nodo maestro, que es el que le da los accesos, y uno no tiene nunca acceso a los nodos de cómputo. Y a través del nodo maestro uno pone las tareas que va a realizar y el nodo maestro se encarga de enviarle esas tareas a los nodos de cómputo. En esta infraestructura uno puede tener unas máquinas que van a tener una memoria compartida para distintas unidades de procesamiento. En general esa va a ser una de estas de acá. Y va a tener un sistema de intercomunicación para todo este sistema distribuido. En general va a ser este switch de la red que va a permitir toda esta intercomunicación, y cada uno de los nodos va a tener una memoria y unas unidades de procesamiento. Entonces, esto es lo más básico que uno va a ver en cuanto a un clúster de computación. Pero resulta que los procesadores no son suficientes. Cuando uno ya quiere hacer computación de alto desempeño, uno necesita hardware aún más especializado. Entonces resulta que resurgieron los coprocesadores. Y acá me robé la definición de Wikipedia. Yo sé pues que no es una fuente científica así 1A, pero realmente es la manera más sencilla de uno transmitir algo. Y el coprocesador es un microprocesador de un ordenador utilizado como suplemento de las funciones del procesador principal. Entonces, los coprocesadores, ese co, es que ayudan al procesador. Los coprocesadores existían en la época de nuestros padres, y me perdonan si hay viejitos en el auditorio, porque solo las personas de la tercera edad en general conocen los coprocesadores de antes, que eran los coprocesadores matemáticos que le ayudaban al procesador a hacer las operaciones. Y los coprocesadores los compraban por aparte, se conectaban físicamente al procesador. Después, cuando se mejoraron las formas de producción de los procesadores, el coprocesador se integró al procesador. Entonces, el coprocesador matemático quedó dentro del procesador. Pero rescataron el concepto y diseñaron unos nuevos coprocesadores del nuevo milenio, los cuales son un montón de procesadores con cierta arquitectura. Entonces le ponen arquitectura tipo RISC, como la que tenían los procesadores de Apple hace unos años antes de que fueran Intel. Un framework de intercomunicación. Lo que hacen es que le meten muchos procesadores en una sola tarjeta, y esta tarjeta la conectan al puerto PCI Express, y lo que hace es que le ayuda al procesador a hacer cómputo. Entonces el procesador la coordina para que le haga ciertas operaciones. Y este coprocesador lo que va a tener son un montón de procesadores dentro de la tarjeta. ¿Cuántos? ¿Qué es un montón? Un montón es que, por ejemplo, estas de acá, las 5000, entonces tenemos que los fabricantes de este coprocesador en específico que estoy explicando son Intel. Los coprocesadores se llaman los Xeon Phi, vienen por generaciones. Digamos los 5000 tienen 60 cores, pero cada core es un quad core. Entonces en realidad tiene 240 hilos de procesamiento. Entonces tienes en una tarjeta que conectas en el puerto PCI 240 unidades de procesamiento que puedes tener en tu servidor, y que le va a ayudar al procesador. Digamos que tienes un procesador de 8 cores, un Xeon,
pero le vas a ayudar con otros 240 unidades de cómputo para hacer todo el procesamiento. Entonces ahí tienes un mini clúster, un mini supercomputador en una tarjeta de video, un coprocesador, perdón, que conectas a ese puerto PCI. Entonces estos coprocesadores se utilizan para hacer computación de alto desempeño. Y acá está la velocidad que tiene cada hilo y los costos, porque uno tiene que hacer una relación costo-beneficio. ¿Cuál es la limitación? Tienen poca memoria RAM. Entonces son unas por otras, pero para ciertos problemas son bastante útiles. Otro tipo de hardware especializado que se utiliza mucho cuando se habla de computación de alto desempeño, y en ciencias también se utiliza mucho. Por ejemplo, ahorita, ayer NVIDIA sacó una noticia acerca de cómo están utilizando las tarjetas de video en un supercomputador para la detección de ondas gravitacionales en las colisiones de agujeros negros. Es algo que está usando ya o desde hace un rato en la ciencia. Las tarjetas de video, los que juegan videojuegos en CPU conocen las GeForce, que son las que uno compra para videojuegos. Y los que hacen diseño gráfico conocen las Quadro, que se utilizan mucho para diseño y visualización. Pero desde el lado de la ciencia se utilizan son las Tesla para hacer computación científica. ¿Por qué? Porque estas de acá pueden sobrevivir a un ambiente de cómputo 24 horas, 7 días a la semana durante 3 años, sin que se dañen. Entonces, durante 3 años estas tarjetas pueden operar, mientras que las tarjetas de video se te funden a las 2 semanas. Entonces, el diseño es distinto, pero la arquitectura de fondo es similar. Los modelos Tesla han evolucionado mucho, hay muchas familias durante casi cada año, cada 2 años sale una nueva familia. Las más viejas eran las Cs, luego vinieron las M, esta M es de Maxwell, luego vinieron las Kepler, luego vinieron las, ya se me olvidó esta M de qué era. No, estas M en realidad eran Fermis, luego las Kepler, luego las Maxwell, luego las Pascal y ahora vienen las Volta. Entonces, las últimas generaciones son las Volta y estas son de unidades tensoriales. Entonces, las Volta y estas T4 que son tensoriales, las dos tienen unidades tensoriales de procesamiento. Y ya para otra charla les contaré esas unidades tensoriales, cómo se utilizan para hacer inteligencia artificial. Entonces, las mejores tarjetas que existen en el planeta para hacer inteligencia artificial son estas, las B100 y las T4, porque tienen unas unidades tensoriales especializadas para eso. Y ya las Ps y las Ms sirven para computación de alto desempeño muy genérico, y muchos de los clústeres, si ustedes se llegan a encontrar con uno para hacer computación de alto desempeño, va a tener son estas K, las K20 y las K20X, son las que uno más fácil se encuentra, incluso aquí en Latinoamérica, para hacer computación de alto desempeño. ¿Cómo son estas tarjetas K20 que se van a encontrar ustedes si hacen computación de alto desempeño? Entonces, en general, estas tarjetas, digamos las K20, son capaces de hacer 1.17 teraflops en precisión doble. ¿Qué significa? Significa que son capaces de hacer 1 por 10 a la 12 operaciones de precisión doble en un segundo. Entonces piensen, es 10 a la 12 operaciones en un segundo, en precisión doble. Y en precisión simple son capaces de hacer 3.5 por 10 a la 12 operaciones en un solo segundo. Es decir, una tarjeta de estas ya es un supercomputador. Son 1 millón de millones de operaciones en un solo segundo. Ahora imagínense cuántas operaciones tiene que hacer uno que necesita una tarjeta de estas por una semana para entrenar una red neuronal. Son demasiadas operaciones matemáticas y solo se pudo con este hardware especializado. Tiene un ancho de banda muy alto cuando es la comunicación interna de la tarjeta. Puede transmitir 200 gigabytes de datos por segundo, pero tiene una memoria limitada. 5 gigas de RAM, 6 o la que más tiene 12 gigas de RAM. No tiene uno más. Y cada una va a tener cierta infraestructura que va a servir más o menos para los problemas que uno quiere resolver. Por ejemplo, las K10 son muy buenas en precisión simple. Miren, 4.58.
y en precisión doble son súper malas, 0.19 comparado con las otras. Entonces, estas, las K10, se utilizan mucho cuando uno quiere hacer precisión simple, se utilizan en dinámica molecular, por ejemplo. Entonces, eso es una pequeña comparación de la capacidad de cómputo que esto tiene comparado con un procesador. Ahora miren cuántas cores de cómputo tiene. Esta de acá, por ejemplo, tiene 2500. Esta tiene más de 3000 unidades de cómputo. Tiene CUDA cores, esas GPU de las que hablábamos. Tienes en una tarjeta de video el poder de 3000 unidades de cómputo. Eso nunca lo vas a tener en un procesador. En un procesador tienes, no sé, hasta 48. En un coprocesador tienes hasta 260. Pero acá tienes hasta 3000 unidades de cómputo en una sola tarjeta, con la cual puedes hacer hasta 1 millón de millones de operaciones por segundo. Entonces, es una escala muy grande de cómputo. Tienes una limitación en RAM con la cual tienes que saber trabajar si puedes o no resolver el problema. Entonces, hagamos una pequeña comparación. Entonces, la comparación es entre un procesador Xeon de 8 cores, un coprocesador Xeon Phi de la familia 5000 y una tarjeta Tesla K20X. Entonces, el procesador Xeon va a tener 8 cores, cada uno tiene 2 hilos, o sea que vas a tener 16 cores lógicos. El coprocesador tiene 60 cores, cada uno es un quad core, entonces vas a tener 240 cores lógicos. Y la tarjeta Tesla K20X tiene 14 unidades de multiprocesamiento, que al final vas a tener 2688 cores lógicos de procesamiento o CUDA cores. Entonces ven cómo escala, ¿cierto? Se multiplica por 10, un factor de 10, la escala. La velocidad disminuye. La velocidad de cada unidad de procesamiento es más lenta, el procesador es más lento, es más rápido que el coprocesador, y el coprocesador es un poco más rápido que los cores de las tarjetas de video. La memoria, el procesador puede manejar hasta 128 gigas de RAM, este coprocesador solo 8 gigas y esta tarjeta de video solo 6, pero miren los precios. Este es casi el doble de este e igual la tarjeta de video, son casi iguales, pero pasas de 16 unidades lógicas a 2700. Entonces, ganas mucho en procesamiento, pierdes en velocidad y pierdes en RAM. Entonces, depende mucho del problema. Una comparación real de un problema real, o sea, un benchmark, que aquí está, entre cada uno de ellos, es que para resolver este problema, el procesador hacía 10 a la 9 operaciones de punto flotante, 333 por 10 a la 9 operaciones de punto flotante doble, o sea, gigaflops en precisión doble. Este hacía 1000 y este 1300. Entonces ven que el coprocesador es 3 veces más rápido que el procesador para este problema particular, y la tarjeta de video Tesla es 4 veces más rápida y vale el doble. Entonces estás ganando en un factor de 2. Entonces depende mucho del problema que quieras resolver. En entrenamiento en redes neuronales, ya este te va a ganar por un factor de 1000. Entonces ya no hay comparación entre el entrenamiento en un procesador y en una tarjeta de video, porque la tarjeta de video los borra por completo. Entonces, para resumir, cuando está hablando de sistemas en paralelo, estamos hablando de, a nivel de hardware, yo voy a tener múltiples datos y yo voy a tener o instrucciones individuales o instrucciones múltiples. Si las instrucciones son individuales, a nivel de hardware la solución son tarjetas de video o coprocesadores, y a nivel de software, si es para tarjeta de video va a tener CUDA, y si es para coprocesadores va a tener OpenMP más las opciones del compilador de Intel. Si a nivel de hardware yo lo que voy a tener son instrucciones múltiples, entonces a nivel de hardware voy a tener múltiples CPUs con memoria compartida o múltiples CPUs con memoria distribuida. Si la memoria es compartida, la solución adecuada es OpenMP, y si la memoria es distribuida, la solución adecuada es MPI. ¿Listo? ¿Qué tan real es lo que yo les estoy hablando? Este es el ranking de
los supercomputadores más poderosos del mundo a junio del 2020. Entonces, estamos hablando que el supercomputador más poderoso del planeta, que en este momento es el de Japón, tiene unos procesadores especiales que ellos desarrollaron. Y estos procesadores tienen 48 cores de 2.2 GHz. Entonces, desarrollan hardware especializado solo para ese supercomputador o para otros supercomputadores, pero ese hardware solo lo vas a encontrar en un supercomputador. El segundo más poderoso del planeta, que está en Estados Unidos, tiene estos procesadores IBM Power 9, ya van en la generación 9, que son los procesadores que IBM desarrolló hace muchos años, pero uno solo los va a encontrar en las soluciones que vende IBM de supercómputo. Son procesadores que necesitan un sistema operativo o al menos un compilador especial de IBM. Tienen 22 cores, entonces uno diría no es mucho para esto de supercómputo, pero se complementan con tarjetas NVIDIA Volta B100. El G es del chip, entonces son B100, entonces ven que necesita hardware, además de este procesador especial, también se complementan con tarjetas de video. Entonces es real que estas tarjetas de video se utilizan en los supercomputadores más poderosos. El tercer más poderoso es igual, un Power 9 de 22 cores con tarjetas de video NVIDIA Volta, también en Estados Unidos. El cuarto más poderoso es de China y tiene sus propios coprocesadores. Miren, 260 cores. Esto es un coprocesador. Ellos desarrollaron sus propios coprocesadores desde cero para no tener una dependencia tecnológica. Esto es una competencia entre potencias mundiales. Entonces, cada potencia mundial quiere demostrar que lo tiene más grande el supercomputador, ¿cierto? Entonces, cada uno está compitiendo cada 6 meses por tener el supercomputador más grande del planeta. Y ustedes van a ver que cada 6 meses esto va cambiando de orden. Y es porque ellos tienen una competencia en cuanto a poder computacional, pero también en cuanto a independencia tecnológica. Por eso Japón está desarrollando sus propios procesadores, China está desarrollando los propios, porque se necesita también una independencia y compiten es con estos supercomputadores. China tiene uno también que está de quinto, que ya es a fuerza bruta. Son un montón de procesadores, todos de 12 cores, y ármelo muy grande para que tenga un poder de cómputo alto. No es tan especializado como los otros. Por otro lado, está la computación en la nube. La computación en la nube es una solución rápida, ágil para ciertos problemas. Entonces, cuando uno piensa en un clúster en la nube, uno piensa en este dibujito de unos máquinas por allá montadas en la nube, pero en realidad uno lo que ve es simplemente una interfaz a la que yo me voy a comunicar a unos servicios. Y ya, digamos, todo ahora en la modernidad está comunicado vía la web, como esta conferencia. Esa computación a la nube tiene unas ventajas como seguridad, porque si quieren hackear tu sistema tienen que hackear Google o Amazon. Los costos porque se paga solo porque lo que se utiliza, entonces no tienes que comprar el supercomputador, sino que lo puedes utilizar como un servicio y pagar solo por, lo usé un mes, entonces un mes pago las máquinas. La accesibilidad, como está en la nube, puedes acceder desde cualquier lugar, simplemente teniendo internet en un computador, y es fácil prestar servicios a terceros. El primer servicio, digamos, que se dio a conocer en el mundo ya hace más de 10 años, como más de 13, es AWS, que es de Amazon, y lo que hace es que presta estos servicios de cómputo donde uno puede reescalar el sistema tanto como quiera en cuestión de minutos. Entonces uno puede montar un supercomputador en cuestión de minutos y empezar a operar, y te pagan por lo que utilizas. La solución de AWS para cómputo es la EC2, Elastic Compute Cloud. Entonces ahí uno toma el computador que necesita y empieza a operar. Si quieren conocerlo, pueden entrar a aws.amazon.com y ahí pueden abrir su cuenta y utilizar de forma gratuita ciertos servicios que ellos le ofrecen. Después de eso, ya las otras grandes corporativos también sacaron su competencia. Entonces Google tiene su propia nube, que es Google Cloud. IBM también tiene su propia nube, IBM Cloud. Y Microsoft también tiene su propia nube, que es Azure. Entonces tenemos que los
los cuatro más grandes son AWS, Google, IBM y Azure. Y las mejores ranqueadas, digamos, son AWS la primera, luego Azure y luego IBM y Google. Cada una de ellas ustedes pueden abrir una cuenta y les van a dar unos servicios gratuitos para que ustedes prueben la infraestructura. Entonces los invito a que las prueben. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es mejor? Si yo voy a montar una infraestructura o si voy a resolver un problema particular, ¿qué debo utilizar? Procesadores, tarjetas de video, coprocesadores, máquinas virtuales. La respuesta no es muy alentadora y es, eso depende. ¿Depende de qué? Del problema que se quiere solucionar. Por ejemplo, si la necesidad es mucha memoria y procesamiento, lo que necesitas es un clúster de procesadores y programar con MPI. Si la necesidad es memoria y procesamiento medio estamos hablando de que unas, digamos, máximo 100 cores y máximo 400 gigas de RAM. Entonces, hasta ese máximo puedes comprar un computador poderoso y utilizar OpenMP. Si, digamos, su necesidad es con 48 cores salgo y 200 gigas de RAM, entonces un computador poderoso es la mejor solución y programar con OpenMP. Si necesito poca memoria pero mucho procesamiento, por ejemplo, como las redes neuronales en inteligencia artificial, la solución es una tarjeta de video NVIDIA y programar en CUDA-C. Aunque ya, digamos, CUDA-C es el lenguaje base, ya las mismas compañías, NVIDIA le ofrece a uno lenguajes de alto nivel, como TensorFlow, donde puedes programar la tarjeta de video sin ir a un nivel tan bajo como CUDA, aunque en el fondo todo está en CUDA. O la otra opción es un coprocesador Intel y usar OpenMP y el compilador de Intel. Lo malo acá es que te pegas a Intel, entonces tu procesador tiene que ser Intel, tu coprocesador tiene que ser Intel y tienes que comprar la licencia de Intel del compilador para poder hacer esto. Pero la ventaja es que es hardware que uno conoce y no tienes que irte a otro lenguaje de programación. Tienen pros y contras. Si lo que necesitas es mucho poder de cómputo en poco tiempo, entonces lo mejor es comprar tiempo en Internet, ¿cierto? En la nube, porque vas a tener un acceso muy rápido y muy fácil a una gran infraestructura de cómputo y vas a poder solucionar rápidamente un problema. Entonces eso es como que tienes que volver a correr tus simulaciones del doctorado en un mes. Entonces consigas recursos para rentar máquinas en la nube porque seguramente te va a ser muy difícil en ese mes conseguir la infraestructura física. Y ahora déjenme mostrarle algunos ejemplos en los que he trabajado, en los cuales he utilizado en física computacional estas soluciones. Uno de los problemas, digamos, de las simulaciones más grandes que se han hecho o se hicieron en su tiempo era la simulación del milenio. La simulación del milenio era para simular la evolución del universo completo usando métodos de n-cuerpos. Entonces, y Smooth Particle Hydrodynamics, que ahorita lo vamos a ver. En estos problemas, uno lo que tiene es n cuerpos interactuando gravitacionalmente con una fuerza, que es como la fuerza de Newton, con una pequeña modificación que uno necesita poner para que numéricamente funcione el sistema. Y una de estas partículas que están interactuando puede verlas como partes de un fluido y hacerlas interactuar también entre ellos. Entonces, incluso uno puede resolver un problema hidrodinámico con n cuerpos, es lo que llama uno SPH, Smooth Particle Hydrodynamics. Entonces, mezclas las ecuaciones de Newton con las ecuaciones de la hidrodinámica. Acá tengo unas ecuaciones muy simples, ¿cierto? Donde es básicamente hidrodinámica ideal. Entonces, con estas ecuaciones acopladas a esas, uno va a tener un problema hidrodinámico para simular una estrella, colisiones de galaxias, nubes moleculares interestelares para estudiar la formación de estrellas, o el universo como un todo, para simular también un cubo de universo y ver cómo evolucionan las perturbaciones del universo. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Cuando uno convierte esas ecuaciones hidrodinámicas, las mezcla con este formalismo de n cuerpos, pues uno discretiza las ecuaciones y obtiene estas ecuaciones. Estas ecuaciones son las de la hidrodinámica discretizada por medio de partículas y son las de SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, que se utilizan mucho en astrofísica y en cosmología para hacer simulaciones de estrellas, galaxias o el universo. Entonces, estas ecuaciones
las tiene que resolver uno en un clúster de computadores. Entonces, aquí necesita uno para una simulación de un universo realista, necesita, digamos, 1000 procesadores o 1000 cores, ¿cierto? 1000 unidades lógicas y unas 200 gigas de RAM y correr el sistema por, digamos, un mes. Esas son las necesidades computacionales que uno va a tener. En relatividad general, resulta que cuando uno está estudiando sistemas muy abstractos, resulta que a lo último eso se reduce computacionalmente a cosas conocidas. Entonces, no todos vamos a entender qué dice acá, ¿cierto? Pero digamos, si uno considera las ecuaciones de Einstein-Yang-Mills en un espacio-tiempo esféricamente simétrico tipo anti de Sitter, con grupo de norma SU2, en la cual la métrica está descrita por esta forma, entonces las ecuaciones de movimiento para el campo de Yang-Mills va a ser de esta forma. Pero resulta, esto lo estaba estudiando numéricamente en el doctorado, que al final esto se reduce, esto de acá es una ecuación de onda, con una fuente muy extraña, pero es una ecuación de onda. Por lo tanto, uno puede utilizar los métodos de ecuaciones de onda. Pues, por ejemplo, acá uno la convierte esta ecuación en 3 ecuaciones de primer orden acopladas con una fuente, discretiza, digamos, aproxima las derivadas, esto es una aproximación, digamos, a segundo orden, y resuelve estas ecuaciones en una malla numérica. Y estas ecuaciones son las mismas ecuaciones de onda con una fuente. Entonces esto sirve para problemas de inversión sísmica, buscar petróleo, hasta resolver problemas abstractos de relatividad general, con los mismos métodos numéricos y con el mismo hardware especializado para poder paralelizar esto. Y ya cuando tiene mallas tridimensionales va a requerir más hardware. Por último, les comento que incluso en cosas más abstractas como cosmología cuántica de lazos, que es en lo que hice el doctorado, uno también utiliza estos métodos. Entonces uno tiene la gravedad cuántica que trata de cuantizar la relatividad general, trata de cuantizar la gravedad, y dentro de eso tiene una subcategoría que es la cosmología cuántica, que estudia los modelos de universo y cómo hace uno para cuantizar el universo y estudiar el origen del universo y tratar de resolver la singularidad del Big Bang. Entonces, cuando uno está tratando de resolver esa singularidad del Big Bang, uno llega a que, dado que el volumen, el operador de volumen está discretizado, para los que saben mecánica cuántica, entonces estos son los autovalores, los autoestados, y uno escribe la función de onda del universo. Resulta que esta función de onda del universo, cuando uno se pone a detallarla, esta forma de discretización es muy similar a la que uno tenía de la ecuación de onda. Entonces uno tiene acá una segunda derivada como si fuera en el tiempo y una discretización de las segundas derivadas espaciales. Entonces uno puede utilizar los métodos numéricos que ya conoce de ondas, metiéndole la física y ciertos detallitos para resolver también el origen del universo y estudiar cómo resolver la singularidad del Big Bang. Entonces, aprender estos métodos le permite a uno trabajar en muchas áreas de forma muy transversal y siempre vas a requerir hardware especializado o software especializado. Si quieren aprender un poco más de esto, pueden ir a mi GitHub y ahí están los códigos para resolver varios de estos problemas. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Edison. La verdad, muy enriquecedor tu aporte en relación a todas estas arquitecturas muy interesantes, ya que aparte de aplicarlas en un problema de la física, por ejemplo, uno va aprendiendo en el camino cómo poder estructurar estos hardware y estos software. Tengo algunas preguntas que hacen algunos por acá. Okay. Una dice, el desarrollo de computación cuántica y el paradigma en que opera su procesamiento viene a presentar una apuesta a cambiar la forma en que se hace computación de alto nivel. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Va más enfocado a qué papel está jugando la computación cuántica en todo esto. Pues mira, aunque mi doctorado fue en cosmología cuántica, yo no sé nada de computación cuántica. Entonces, no podría decirte cómo realmente va a competir ni ahora ni a futuro, porque hasta donde los compañeros que trabajan en computación cuántica me dicen, los problemas que se pueden resolver son muy limitados. Ok, excelente.
Tengo otra pregunta por acá. ¿Es posible aprovechar las capacidades de dos servidores con procesador y GPU, por ejemplo? Sí, Es decir, existen arquitecturas implementando dos o más servidores para distribuir la capacidad de procesamiento. sí, ahí es cuando uno entra a usar MPI y lo mezcla con CUDA. Entonces era el paradigma que les mostraba de los clústeres. Dos servidores son dos máquinas como si estuvieran armando un clúster. Entonces la intercomunicación entre los servidores va a ser con MPI e internamente tienes que programar con CUDA para paralelizar internamente si tienes una tarjeta NVIDIA. Y si tienes procesadores adentro de cada máquina, pues MPI o OpenMP adentro. Uno puede mezclar MPI con CUDA y con OpenMP, pero es extremadamente difícil hacer esos programas. Okay. Y tenemos otra por acá, creo que es la última. ¿De cuánto cree usted que sería la inversión para poder instalar un centro de alto rendimiento mínimo funcionando? Depende mucho de para qué se vaya a utilizar. Mira que los centros de alto rendimiento de cómputo en general son para resolver problemas muy concretos, no son muy generales. Si uno quiere uno genérico, entonces uno no le pone hardware muy especializado, arma un centro de solo computador, solo procesadores. Entonces a uno le venden como las cajas listas. Intel te vende una caja o IBM te vende también ya la infraestructura montada. Yo no recuerdo cuánto nos costó. Estamos hablando de una infraestructura, una sola máquina poderosa puede estar, o sea, un solo nodo de cómputo puede estar en $100,000. Un solo nodo de cómputo y ya los que quieras. Si quieres 10 nodos de cómputo poderosos, pues ya estamos hablando del $1,000,000. Solo los nodos de cómputo, pero luego tienes que tener en cuenta la instalación eléctrica, porque eso necesita muchos amperios, entonces muchas veces tienes que contratar la conexión desde afuera del instituto, porque necesita un amperaje muy alto. Necesitas el aire acondicionado, que también es muy caro, porque tienes que mover mucho volumen de aire porque genera mucho calor, y la instalación interna. Entonces, estamos hablando para un clúster pequeño de unos $500,000, para uno decente entre $1,000,000 y $2,000,000 con toda la infraestructura. Excelente. Tenemos otro par de aportes por acá. El primero sería, ¿podrías comentar tu experiencia fuera de la academia como emprendedor y como empresario? Sí, gracias por la pregunta. Yo decidí abandonar la academia, digamos así, formal, hace 3 años y dedicarme a crear empresas. Yo creé una primera startup en inteligencia artificial hace más de 3 años y después creé una segunda hace como 2 años y medio en blockchain. Entonces, actualmente soy profesor en la universidad en inteligencia artificial y en blockchain, y mi startup trabaja prestando servicios y desarrollando productos en inteligencia artificial y en blockchain. Ha sido una experiencia muy difícil porque los de ciencia no nos enseñan esas capacidades, esos soft skills que se necesitan, y el tema de hacer negocios en Latinoamérica es extremadamente complejo. Yo empecé fue con clientes en Estados Unidos y en México, y digamos que nadie es profeta en su tierra. Entonces, trabajar aquí localmente es difícil, pero para los que se están graduando desde ciencias, hay mucho espacio para trabajar si ustedes conocen estas herramientas, porque todo el tema de analítica, de Big Data, inteligencia artificial es un boom en este momento y se requiere mucha gente que empiece a trabajar en eso. Entonces hay mucha oportunidad para laboral, que no solo sea que la aspiración a ser profesor de universidad, sino que uno tenga realmente un campo de acción, y existe y es muy bueno, y los invito a que trabajen en eso porque hay mucha oportunidad. Por supuesto. Y tenemos otra, creo que hoy sí, la última es, ¿de qué manera integramos HPC en un sistema educativo carente de formación en su profesorado? ¿Será la aproximación de cloud computing la mejor opción?
Justo yo tenía una diapositiva para eso y la quité, debí haberla dejado. Entonces HPC es High Performance Computing, que es lo que les hablé acá. Y una de las barreras es una barrera social, porque los profesores no tienen muchas veces el conocimiento, las instituciones no les dan dentro de su carga laboral tiempo para ellos capacitarse en nuevos conocimientos. Y además de esto, muchas veces las instituciones requieren de alguna cosa física a la cual le puedan poner una etiqueta demostrando que el pago se hizo. Entonces, muchas veces no se puede ni comprar el hardware físico, ni se puede comprar virtual porque necesitan una constancia de que se hizo esa compra y lo único que hay es una compra de la tarjeta de crédito. Entonces, superar esas barreras es bastante complejo y es un tema social que tiene que resolver o muchas veces a nivel de país o muchas veces a nivel de las instituciones propias. Tienen que resolver 5 barreras, que es darle tiempo a los profesores para capacitarse, que la constancia de compra no necesariamente esté asociada a una máquina física que esté ahí, contratar personal técnico altamente capacitado para que pueda operar estas infraestructuras, porque muchas veces la compran pero nadie la sabe usar. Y cambiar las prácticas antiguas de programación, porque hay profesores, digamos, que siguen trabajando con métodos de desarrollo de software o programación muy antigua, no sé, Fortran 70, y pues tienen que actualizarse en nuevos lenguajes como Python. Entonces se requiere que también haya un cambio cultural y creo que ese es el más difícil. Claro, por supuesto. Bueno, Edison, creo que todas las preguntas para ti. De verdad te agradezco mucho tu participación a este importante evento. Eh, Esperamos que pues en un futuro podamos tener un seguimiento de todo esto. Nosotros en la Escuela de Física hemos estado trabajando para conseguir nuestros propios equipos y colaboraciones. Eh, Creo que, bueno, con esto podríamos cerrar y de verdad, Edison, un gusto. Y, No, muchas gracias por la invitación. Realmente me gusta mucho trabajar de la mano de la academia. Lo sigo haciendo y también mostrar pues que pueden haber caminos alternos y que lo que uno aprende en la academia realmente puede ser muy útil dentro de la academia, sin importar si estás haciendo astrofísica, relatividad, cuántica, todo es transversal y más que todo en la parte de computación. Invitarlos a que aprendan estas herramientas que les van a ser muy útiles fuera, adentro y afuera de la academia. Y muchas gracias por la invitación. no, gracias a ti y les recuerdo a todos, pues, los que nos están viendo en el Facebook Live, que a las 4 de la tarde tendremos nuestra octava y última plática a cargo del profesor Rafael Sarmiento de la Universidad del Atlántico, con el tema Investigaciones en espectroscopía de plasmas producidos por láseres en el grupo GOL, tanto a nivel instrumental como computacional. De mi parte ha sido un placer tenerlos por acá y les esperamos en la última plática a las 4 de la tarde.